Bueno, estamos en nuestro último bloque, no por eso el menos importante. Estamos con el doctor Daniel Swisher, abogado del Foro Local. Hizo una presentación que motivó que, bueno, lo invitáramos para que nos cuente, ¿no?, qué pasa con las cuestiones relacionadas con el pase sanitario y qué dice el escrito que presentó en la justicia. Doctor, gracias por venir. Hola Liliana, otra vez acá como de la casa, la verdad me siento cómodo, gracias por la invitación y siempre hay que estar abierto a las consultas tanto de la prensa como de la ciudadanía en general para que sepa los alcances de los trabajos realizados, más que nada. Nosotros te cuento, Dani, que pasamos tu vivo en el noticiero, que fue cuando vos presentaste y dijiste, ¿no?, que estabas haciendo un escrito que ya se presentó en la justicia que tenía que ver con el pase sanitario. Por eso dijimos, bueno, lo vamos a invitar porque es el primero que yo conozco que puedo entrevistar que me va a hablar de eso. Sí, yo tengo entendido y hablo con conocimiento de causa que se presentaron varios amparos y fueron rechazados. Todos fueron rechazados. El mío sigue vigente, pero hay que estar atento con los análisis que hace tanto el Juzgado Federal como la Fiscalía. En este momento está en Fiscalía analizándose la competencia, pero sigue en pie, no cayó, tampoco lo rechazaron. A ver, el amparo se trata de una presentación que hay que ser muy claro, yo trato de ser muy claro siempre en esto, una presentación que defiende los derechos, pro derecho, antivacuna no. Hay que terminar con ese Boca River de vacuna antivacuna. Realmente queda mal porque decir soy antivacuna y preguntarse por qué, y porque soy antivacuna no tiene ningún razonamiento lógico ni jurídico. En este caso se presenta un recurso de amparo con solicitud de medida cautelar defendiendo los derechos de un contador. Un contador que en este momento, por ejemplo, no puede entrar al banco, a ningún banco porque no tiene pase sanitario, no puede entrar en rentas, no puede entrar en AFIP, no puede entrar en la municipalidad, en oficinas públicas, y eso para un contador es catastrófico. Y claro, porque es un gestor, se le está coartando el derecho a trabajar. Antivacuna no, es pro derecho. Se está defendiendo el trabajo, la libertad ambulatoria, el sustento, porque esto hace que él no pueda cumplir con sus clientes, ya que en rentas, por ejemplo, tiene que ingresar el contador a escribir, a controlar, a gestionar. En el banco también tienen que hacer depósitos, transferencias, tienen que abrir cuentas en AFIP, que si bien se hacen online, hay muchas cuestiones que se deben solucionar personalmente con turno, y eso lo está imposibilitando. Es su fuente laboral, es su fuente de ingresos, tiene hijos, tiene familia. O sea que yo considero que jurídicamente hay un sustento legal para defender los derechos de este ciudadano que por no tener una vacuna no se le permita trabajar, no se le permita comer, sustentar a sus hijos. Sí, en pos del derecho a la salud, está bien, perfecto, pero creo que prevalecen en este caso los derechos constitucionales de trabajar, de circular, de alimentar a los niños, que es lo que yo argumento en el escrito. Un derecho no puede quitar otro. El derecho a la salud no te puede quitar el derecho a trabajar. No, pueden sumarse, es lo que está establecido legalmente. Es un principio de progresividad, se llama. Pero jamás un derecho puede quitar otro. Claro. Yo te pregunto, Daniel, ¿hay antecedentes ya de que la justicia haya fallado a favor de una presentación? Y si la hubo, si senta precedente o qué, en qué contexto nos deja, de la información que vos manejas. Sí, hay un antecedente el mes de diciembre en Mar del Plata. Una abogada que por circunstancias muy similares también presenta un amparo con solicitud de medida cautelar y se le concede. Posterior a eso vino la feria judicial y no hubo movimiento al respecto. En Formosa hubo, pero fueron rechazados. Ahora, yo creo que este amparo va a tener resultados favorables porque tiene un sustento legal, un marco legal que realmente fundamenta el pedido, la necesidad imperiosa, que va más allá de cualquier situación política, porque ese es un defecto que he visto en otras presentaciones, que reúnen un grupo de personas
no analizan la situación particular de cada uno, no aportan la prueba, pero ellos quieren la nota periodística con fines políticos. Este va mucho más allá, es un amparo que está progresando de manera muy tímida, por decirlo así. Esta es la primera nota que hago. Pero todavía no cayó, que es lo más importante. Todavía no cayó, y creo que... En este caso a los objetivos de tu representado, ¿no? Sí, y creo que no va a caer, creo que va a tener resultados favorables, porque no apunta a un fin político, es pro derecho, como te dije. Ahora, decir que mi cliente está en contra de las vacunas, tampoco está en contra de las vacunas, pero considera que al no ser obligatoria por decreto presidencial, al no estar en el calendario de vacunaciones, no pueden obligarte a vacunar. Yo sé que la misma ministra de Salud de la Nación, en una conferencia de prensa, porque sigo todas las conferencias, le preguntaron si se iba a trabajar para que sean obligatorias, y ella explicó que no era el momento y que tenían que apostarse en todo el país a la conciencia individual, a hacer campañas fuertes, a crear conciencia, ¿no? Porque era una decisión que parte de lo particular, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. Y en ese contexto, digo, como hombre del derecho, ¿no? ¿Qué análisis haces de en este caso, porque tampoco es una obligación, lo dijeron por los medios, pero yo leí el instructivo y es como que te dejan el aire del pase sanitario en las escuelas? El pase sanitario en la escuela es un tema que se viene, ya dieron el primer puntapié en la educación en los niveles más superiores, que es la UNAF, y caemos en lo mismo. A nivel de la universidad, creo que en el país, de lo que estuve leyendo, había 6 que pedían en todo el país el pase sanitario, y entre esas también Formosa. Pero digo, en lo que tiene que ver con la educación, los niveles iniciales, yo consulto porque hay muchos mamás y papás que por ahí nos llaman y nos dicen que no saben si le van a dejar a otro nene a la escuela si no tiene todas las vacunas. Es como que está muy en el aire todo, ¿no? En el nivel inicial lo voy a dar un poco de tranquilidad a los padres, leyendo lo que es la legislación vigente en Formosa. Exige el pase sanitario para mayores de 13 años. Por eso, sí. Entonces ahí tenemos una buena franja en donde de por sí la naturaleza misma de la ley ya no va a permitir pedir el pase sanitario a los chicos, por ejemplo, del jardín, de 4, 5, 6, 7, ahí ya estamos en el primario, creo que hasta el secundario. Entonces tenemos hasta los 13 años una franja que de por sí ya no va a necesitar el pase sanitario para ingresar a los establecimientos educativos. Sí. Ya, o sea, que cualquier directivo que pida o exija a un niño de 8 años que infringe la ley es el directivo, porque ese niño tiene menos de 13. Claro. Ahora en el nivel secundario podría tornarse un poco discutible la cuestión, porque tampoco se puede quitar el derecho a educar. Sí, me decía Manuel Pereira, el gremio de voz docente, que había que empezar la discusión sobre este tema, o sea, el diálogo sobre este tema, porque me decía, yo entiendo que el derecho a recibir educación es constitucional, no puede no recibirla, y por otro lado, bueno, el hecho de que te digan que la resolución que yo leí, lastimosamente no la traje hoy, la había leído ayer, Daniel, de Insorregue, explicaba, al igual que dijo en medios de Canal 11, que la imperiosa necesidad de que se difunda un decreto, una reglamentación que hablaba del pase sanitario, pero en ningún momento decía no entran a la escuela, o sea, porque para algunas cosas hay que ser claros, si no, los docentes se van a encontrar con un panorama un poco... Es una mera recomendación. Es una mera recomendación que para los padres que no quieren vacunar a sus hijos, allá ellos con los motivos, no pueden permitir que se los coaccione, por decirlo así, porque son meras recomendaciones. En la Argentina misma, al no ser obligatoria la vacuna, se está obrando con recomendaciones. El pase sanitario lo que viene a hacer de alguna manera es a motivar a que la gente se motive, que se vacune. Por ejemplo, yo no tengo vacuna, pero no voy a poder entrar al banco. Y bueno, no estoy en contra de la vacuna, bueno, vacuname. Eso es lo que hizo, y aumentó considerablemente el porcentaje de vacunados. Pero también hay que respetar la autonomía y la voluntad de quienes no deseen vacunarse. Máxime que no es una vacuna obligatoria.
Sí, estamos hablando, y me encantó lo que dijiste al comienzo, porque es tan sensible, tan susceptible todo. No es una cuestión de vacunas, antivacunas, es una cuestión de derechos, de obligaciones que tenemos, que parten de lo social, de lo colectivo, de querer que a nadie le pase nada y ayudar a que todos estemos mejor. Pero hay también derechos que uno tiene consagrados en la Constitución, no te pueden obligar a hacer algo que no está dentro de la ley, ¿no? Claro, totalmente, Sí. totalmente. Por eso es que yo aparto esa cuestión. Me preguntan a mí, ¿vos sos antivacuna porque sois amparo contra las vacunas? No, Sí. pero nada. Tengo mis hijos vacunados, cumplo con el Tal calendario cual, nacional de me pasa lo vacunación. mismo, soy la primera Sí. que quiere que le pongan la vacuna, pero entiende Claro, que no hay estoy en personas contra. que tienen sus derechos y tienen sus motivos por decir, yo no me quiero vacunar. Claro, Sí. no estoy en contra, pero cuando se tocan los derechos, Ujú. como abogado, tenemos que salir a defenderlos. Sí. Y si creemos que hay fundamentos suficientes para hacer valer los derechos de un ciudadano, está en nuestras manos hacerlo valer. Para eso la gente confía en nosotros y nos eligen como sus representantes. Yo mantengo la firme convicción de que este paso sanitario va a ser favorable, Sí. porque realmente tiene fundamentos de derecho y no fundamentos antivacunas. Hay que escapar de esa ideología, porque caemos en un Boca River innecesario, caemos en un feminismo innecesario, pañuelo verde, pañuelo azul, que la Argentina tan acostumbrada está, o en los niveles políticos, o sos de un color o sos de otro, y ahora con las vacunas también no sos antivacuna o pro vacuna. Sí. Y eso hace mal porque quita seriedad, y lamento muchas veces los abogados que se prestan a ese juego de ideologías, porque lamentablemente por eso terminan cayendo las presentaciones, porque se olvidan de fundamentar en derecho y terminan fundamentando en una ideología. No me quiero vacunar porque yo soy antivacuna y hay que respetar mi decisión. Bueno, perfecto, pero fundamentame en derecho. Hay que acordarse que somos abogados. Y bueno, eso yo creo que es lo que pasó con las presentaciones realizadas. Y Daniel, ¿cuál es el curso que cuál es el proceso? ¿Se hizo la presentación? ¿Cómo va a avanzar o no? Sí, se hizo la presentación ante el juzgado federal número 2, Sí. La doctora Belén López Macé. No se rechazó, porque se puede rechazar in limine. Sí. No se rechazó, se le dio curso legal, pasó a Fiscalía para analizar la competencia, si es competencia del juzgado federal o del provincial. Estoy convencido que es competencia del juzgado federal, y con una resolución en contrario seguramente apelaremos a Cámara Federal de Resistencia, que va a terminar dándonos la razón. Una vez hecho este trámite, se llamará audiencia seguramente, se expondrán los argumentos, que no va a ser muy difícil, porque ya en el escrito se le presenta inclusive las pruebas, porque a mi cliente, cada que se le negaba ingresar a un lugar, él documentaba el hecho, que es lo que también pasó con las presentaciones anteriores. Hicieron meras argumentaciones, me restringen mi derecho a ver la prueba, no tengo. Me quitan mi derecho a ver la prueba, no lo tengo. No me dejan entrar allá, no me dejan entrar a ver la prueba, no la tengo. Y en derecho, o sea, lo que decís tenés que probarlo. Claro. Uh-huh. Nosotros, por suerte, presentamos las pruebas necesarias, se dejó plasmado en expedientes en la policía, inclusive en el libro de quejas de rentas, todo escrito. O sea, pruebas hay, los hechos ocurrieron. Las limitaciones ese documento se documentaron. Es el paso más importante. Claro. Daniel, muchas gracias por venir. Te vamos a seguir invitando para otros temas que tengan que ver justamente con cuestiones que tengan que ver con la justicia, ¿no? La verdad que te agradecemos mucho que hayas venido a compartir con nosotros todos estos datos. Sí, hay sí. mucha gente interesada. Es importante que la gente sepa. En general, no estoy hablando que porque sea un amparo contra la vacuna le va a interesar solamente a los que están en contra de la vacuna. No, es un tema que debe interesarnos a todos como sociedad, sí. Tanto al que se vacunó como al que no se vacunó, porque son normas de convivencia prácticamente que están legisladas en torno a una pandemia, y es necesario que la gente se informe, y es muy importante la labor que realizan ustedes los periodistas para que la gente, de cierto modo, con palabras más, palabras menos, trato de ser lo menos técnico posible para que la gente se entienda bien,
se informe, porque es bueno estar informado, es bueno saber qué es un amparo, qué va a pasar, en qué consiste, y lo más importante es saber que en un amparo se defienden los derechos de una persona y no significa eso estar en contra de las vacunas. Tal cual. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias.